Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Aaron Gray Ward. Nací el 13 de julio de 1989. Cuando tenía 20 años, sucedió el terremoto del 27 de febrero del 2010. 1, 3, 4, 3, Chile 2. Soy María es conocido. Salinas, nací el 31 de mayo de 1989 y cuando tenía 8 años ocurrió un terremoto 7.1 en Punitaqui. Mundialmente por sus 8, terremotos 7, 8, 9, 8, 7, que han devastado 3. Mi nombre es Javiera Duarte. Tenía 16 años cuando en el año 2011 ocurrió un terremoto en Pichilemu. 5, ciudades, 6, 5, pueblos, 3, 4. Mi nombre es Viviana Flores. Nací en el 74 y para el 85 estuve en el terremoto de Valparaíso. y comunidades. 9, 8, Chile 7, 1, es también conocido 5, Mi nombre es Iván Duarte, nací el 23 de enero de 1964, 4 años después del terremoto más grande de la historia de la humanidad. 6, por haber Mi nombre es sufrido Débora González. Nací el 19 de octubre del 91 y tenía 14 años cuando el 13 de junio del 2005 ocurrió el terremoto en Tarapacá de 7.9. 8, más de 30 dictaduras civiles y militares. 9, 7, Mi nombre es Loreta. Nací en 1990 y tenía 5 años para el terremoto de Antofagasta de grado 8.2. Siempre en tiempos de crisis. Ferreira. Nací el 3 de agosto del 2001 y el devastador terremoto del 2010. 9, Golpes y calamidades. Fernanda Vargas. Tenía 17 años para el terremoto del 2010, grado 8.8 en Aysén. 7, La gente se organiza 10. a fuerza de colectivismo y solidaridad. 11. Para el 11 de septiembre de 1973, mi mamá tenía 22 años. Tuvo que irse exiliada con destino a Inglaterra por más de 15 años. Para el 73 mi abuelo era el presidente del sindicato. Tuvo que salir corriendo porque casi lo matan los militares. En septiembre de 1973, mi bisabuela recién había cumplido 50 años. Estaba en la cabeza de la rebelión. En el 73 era vergonzoso ver cómo los milicos entraban a las casas a sacar los libros y quemarlos. A las 7 de la mañana, el 11 de septiembre de 1973, mi abuela partía rumbo a su trabajo sin saber que quedaría ahí aislada 3 días. En la madrugada del domingo 16 de septiembre, a un costado del cementerio metropolitano, encontraron el cadáver del actor, director teatral y cantautor Víctor Jara. Víctor fue asesinado con múltiples contusiones y fracturas y con más de 44 balazos en todo el cuerpo. Tenía 41 años. En el año 74 nació mi madre, valiente guerrera. Perdió a su madre a causa de la misma dictadura. Para el 11 de septiembre del 73, mi abuelo tenía 33 años y tuvo que someterse para seguir trabajando y poder mantener a su familia. El año 1973, teniendo yo 9 años, vi llorar a mi padre al saber de la muerte del compañero presidente. Llevo más de 2 décadas cocinando para mí sola. Ya nadie viene a visitarme. 2 papas y una zanahoria y una taza de caldo y me queda para la cena. Llevo 2 décadas mirando cómo el sistema se come a la gente.
endeudándose para educar a sus hijos, endeudándose para tener salud, endeudándose para tener la casa, los muebles y el plasmas. Mis hijos ya no me visitan. No tengo tiempo, mamá. Tengo que trabajar extra para pagar las deudas. El Mario tiene que pagar el crédito con aval del Estado. La Cristina se fue para el norte, como dice la canción, y nunca más escribió. Llevo décadas mirando cómo la población se la tomaron el hastío, el aislamiento, la tele y los celulares. Llevo décadas más sola que una pechuga en una materna olla. Tiempos de dictadura y calamidades, cuando el hambre traspasa los corazones y la miseria se transforma en pobreza universal. ¿Cuántos quisieran sentarse a la mesa y no celebrar la última cena, sino que por lo menos la primera? ¿Cuántos quisieran tener esa cena y de ese cuerpo multiplicarlo entre los hijos, los sobrinos, los tíos, los abuelos y los parientes? Que esa multiplicación alcance a toda la cuadra, la población, la ciudad y el país. Cuando era niño sabía dar. Ahora que me he convertido en adulto, lo he olvidado.
sentido del enfrentamiento. Mucho más luchadora también. Mi mami es de Macanúa. Por eso el sitio lleva su nombre. Porque ella siempre ha sido así, mucho más arriesgada que mi papi. Así en el sentido del enfrentamiento. Mucho más luchadora también. Yo enseño cocinando. Soy costurera, cirujana de ropas viejas y de eso vivo. Además, como todas las compañeras militantes de la vida misma, yo enseño cocinando. Yo difundo platos que se conocen poco o nada y que me enseñó mi abuela y la abuela de mi madre y todas las abuelas, madres, hijas y cuanta cocinera que brotó en este país, como los porotos y la mala hierba. Yo difundo las recetas secretas de canta cazuela existe, de pava coquetona, de gallo enamorado, de pollo despistado, que de puro volado se tropezó con mi cazuela. También la de cerdo engordado. Enseño cocinando.
con una olla y él con una pala. Ella estudiante y él dirigente. La Vivi y el Iván conocieron a pata pelada. Ella con una olla y él con una pala, hasta que Iván desapareció. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. A cada hijo suyo cual si fuese el único. Atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón 4 paredes sólidas. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso como si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Terminó en el suelo como un bulto flácido. Amó aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única, y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo. Atravesó la calle con su paso alcohólico, subió a la construcción como si fuese sólida, alzó en el balcón 4 paredes mágicas, ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe, comió su pan como si fuese un máximo, bebió y sollozó como si fuese máquina, danzó y se rió como si fuese el próximo, tropezó en el cielo cual si oyese música, flotó en el aire cual si fuese sábado, terminó en el suelo con un bulto tímido, agonizó en el medio del paseo náufrago, amó aquella vez como si fuese máquina, besó, alzó, azotó, flotó, terminó, besó, acabezó, subió, alzó, su ladrillo se agonizó, flotó, danzó, bebió, comió, se sentó, se alzó. Amó aquella vez
a contramano, entorpeciendo el tránsito. De consumismo. En tiempos de terremotos.